Muy buenas, emprendedores. En esta clase vamos a ver rápidamente la estrategia SEO que deberíamos tener en nuestra web. Os voy a enseñar para ello la estructura de dos de mis webs y os voy a enseñar por qué están hechas así y qué objetivo hay detrás. También vamos a hablar de cómo hacer un Keyword Research. No vamos a entrar tan en profundidad en el Keyword Research porque ya tengo un tutorial que os dejaré en esta misma lección que podéis utilizar para profundizar en el Keyword Research, pero sí que quiero, hablar un poquito sobre algunas herramientas para hacer un Keyword Research. De todas formas, en la siguiente clase vamos a ver los tipos de palabra clave que hay para que tengáis un poquito de base y de teoría al buscar vuestras palabras clave, porque veo que hay mucha gente, sobre todo lo veo en Google Ads, que posiciona, que puja, ¿no? En ese caso hay que pagar, que puja por palabras clave que no tiene ningún sentido, a lo mejor por una palabra clave informativa o navegacional. Ese tipo de palabras clave, pues para hacer SEM, por ejemplo, no tienen sentido, para hacer SEO sí que lo tienen y lo veremos en la siguiente clase. En esta vamos a ver cómo organizar nuestra web, porque como os dije en la anterior clase, el SEO no simplemente va de posicionar palabras clave y ya está, sino que, hay que dar una estructura a la web para que tenga sentido para el usuario y por ende Google nos beneficie, nos posicione, porque el usuario está contento en nuestra web. ¿Cómo lo ve Google esto? Por el tiempo que pasa el usuario en nuestra web, por los porcentajes de rebote, por los CTRs. Google ve muchas cosas y todo eso lo utiliza para manejar sus algoritmos y posicionar unas páginas u otras. Bien, os voy a enseñar primero mi página para que veáis un poquito por qué está hecha así y quiero que os centréis en varias cosas. Primero, en la estructura que vais a ver primero en la homepage, aunque voy a cambiar cositas, pero quiero que veáis un momento rápidamente el por qué está hecha de esta forma. No estoy diciendo que sea la página perfecta, pero quiero que sepáis el por qué y sí que es verdad que está hecha mejor que muchas, que hay muchas páginas por ahí que hay por ahí. Entonces, a nivel ya no de diseño, sino a nivel de estructura, de organización, quiero que la analicemos. También os voy a enseñar la web de mi academia de japonés, que también está hecha así por algo y quiero que la analicemos ahora. Y después vamos a ver rápidamente algunas herramientas para analizar palabras clave, aunque ya os digo, el tutorial de Keyword Research lo tenéis en el blog y en la siguiente clase vamos a profundizar en los tipos de palabras clave para que tengáis un poquito de base. Bien, ¿por qué está hecha así la web? Es lo que quiero daros a entender, porque antes de poder posicionar tenéis que estructurar bien vuestra web. Eso es fundamental. Si vuestra web no tiene orden, no tiene estructura, ¿qué va a ocurrir? Primero, el usuario no va a poder navegar correctamente. Eso Google lo va a ver y no nos va a posicionar. Quiero que cuando un usuario, ya sea de la forma que sea, que llegue a nuestra web, a través de anuncios, a través de un mail, a través de un artículo del blog, como sea que llegue a nuestra web, tiene que entender tiene que entender la estructura rápidamente para poder navegar por ella. Bien, lo primero que quiero daros a entender es que cuantas menos cosas tengáis en vuestra web, al menos de forma visible, por todos los sitios, hablo de los menús, hablo de los botones, de todos los enlaces que tengáis, por ejemplo, en la homepage, hablo del footer, ¿vale? Cuantas menos cosas tengáis, mejor, porque las que hay van a quedar mucho más visibles. Esto ya sé que no es directamente SEO, ¿vale? Porque, puede ser diseño web o lo podéis llamar como queráis, pero sí que en cierta medida afecta a cómo navegan los usuarios y por ende afecta a nuestro SEO, ¿vale? Porque si están las cosas mal organizadas, si nuestro blog está mal organizado, si nuestros productos no se encuentran, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Entonces, antes de posicionar por palabras clave, por favor, vamos a echarle un ojo a nuestra estructura web. ¿Qué deberíamos tener en el menú de la web? Bien, lo primero, a la izquierda, lo normal es que esté el logotipo de la web con un enlace hacia la página de inicio. Por ende, yo creo que no es necesario poner aquí un enlace que vaya a la página de inicio, porque ya está en el header, en la parte izquierda. Es decir, si yo, por ejemplo, me voy a la parte de servicios, ¿de qué serviría tener aquí un enlace al inicio cuando directamente podemos hacer clic aquí? Esto parece una tontería, pero los usuarios entienden sobreentienden sobre todo que ahí va a haber un enlace para ir a la página de inicio, ¿vale? Entonces,
Esto, que los usuarios ya están acostumbrados a tenerlo, lo tenemos que tener configurado, ¿vale? Sé que parece una tontería, pero de verdad es importante que lo tengáis en cuenta. Luego, en el menú, deberíamos tener los enlaces imprescindibles, ¿vale? Esto os lo puedo enseñar también en la Academia de Japonés, que, bueno, simplemente no es necesario que tengáis todo absolutamente puesto en el menú, ¿vale? Fijaos que yo aquí tengo 4 botones y aquí también tengo 4 botones. ¿Por qué? Porque más de 4 botones creo que es demasiado, ¿vale? Entonces, ¿qué deberíais tener? Pues, en caso de que sea relevante la página de sobre mí y sobre nosotros, deberíais tener los servicios o productos que ofrecéis, deberíais tener el blog, por ejemplo, yo aquí lo tengo aquí, ¿vale? Sí que es verdad que yo en mi propia web lo tengo aquí, ¿vale? Porque no quiero destacarlo tanto. Y pues podríais tener, por ejemplo, el botón para acceder al área de usuario, ¿vale? Y ya está, yo no tendría nada más en el menú, ¿vale? A partir de ahí, lo siguiente que tendríamos que cuidar mucho, y esto sí afecta directamente al SEO, son los enlaces permanentes. Fijaos, si yo me voy a la página de servicios, el enlace no es jesuslopez.site/p igual 125 interrogación 8, ¿vale? Que es lo que veo por ahí en muchas webs. Tiene sentido, ¿vale? Tú esto semánticamente lo entiendes. Reservas servicios. Y si pinchas aquí, reservas cursos, ¿vale? Esto tiene sentido. Entonces, esto, primero, Google bueno, no es que te vaya a poner el primero en Google por tenerlo así, pero sí que es verdad que te beneficia un poquito y el usuario lo entiende, ¿vale? Esto ayuda muchísimo, de verdad. O sea, a nivel de estructura web, sobre todo en webs grandes, ayuda mucho, por ejemplo, a que no haya canibalización de palabras clave. Imagínate que vendemos diferentes productos que son muy parecidos entre sí. Por ejemplo, tenemos un e-commerce donde vendemos zapatos, vendemos pantalones y vendemos camisetas. Bien, pues si todos los zapatos los agrupamos bajo la categoría zapatos, en la URL quedará algo así como jesuslopez.site/zapatos/ y el nombre del modelo, por ejemplo. Nike 25, lo que sea, ¿vale? En el caso de los pantalones, pues será /pantalones/. ¿Qué quiere decir eso? Que cada artículo en ese caso se mete dentro de una carpeta a la que le hemos llamado zapatos o pantalones. Eso hace que Google sepa, primero, cómo escanear tu web, ¿vale? Porque estás haciendo una estructura más vertical, es decir, estás diciéndole a Google, oye, a partir de todo lo que veas aquí, van a ser todos zapatos. Todo lo que veas aquí va a ser todo pantalones. Todo lo que veas aquí va a ser todo camisetas, ¿vale? Y al usuario también se lo estás poniendo más fácil, ¿vale? Entiende dónde está. Entonces, ayuda mucho el tema de los enlaces permanentes. Deberíamos tener una estructura web que nos ayude a organizar todas las páginas de nuestro sitio web. Por poneros un ejemplo, ¿vale? Me he ido a Amazon, que es una empresa de las que imagino que todos os fiaréis para que, bueno, pues tenga bien hecha su estructura web. Y lo que quiero que veáis es, bueno, me he metido en un producto aleatorio de los primeros que me ha salido y quiero que veáis la estructura del enlace. Fijaos, amazon.es/Grand Theft Auto Premium Online. Es decir, es el nombre del producto. ¿Qué hace esto? Que directamente cuando nosotros buscamos en Google, directamente coincida o se parezca mucho la búsqueda que nosotros ponemos al enlace de, en este caso, esta página. Google, lo que más tiene en cuenta para poder posicionar una página es el contenido de dicha página, la estructura de la web y los enlaces, ¿vale? Porque el enlace ya de por sí está diciendo de qué va la página, ¿vale? Si el enlace es Grand Theft Auto Premium Online, directamente le estamos diciendo a Google, lo que vamos a decir aquí va sobre este juego, ¿vale? Si luego en el contenido, tanto en el texto normal como en las metaetiquetas, veremos qué son las metaetiquetas en una de las clases de este curso, ponemos esta palabra clave, aunque como os dije en la primera clase, no todo el rato constantemente, sino que, oye, la mencionamos, la dejamos puesta 2-3 veces para que el usuario también sepa de qué estamos hablando, pues oye, Google va a entender que aquí vamos a hablar sobre eso.
Aquí tenemos un montón de letras y códigos, ¿vale? Esto no corresponde al enlace permanente como tal, sino que, bueno, son una serie de variables que se añaden a la URL de forma dinámica para mostrar un contenido diferente a los usuarios, ¿vale? Porque Amazon pues tiene muchas cosas automatizadas y, bueno, como me imagino que entenderéis, no va poniendo uno a uno los productos en el catálogo en el orden correcto, sino que de forma dinámica, según quién seas, pues te va mostrando productos, ¿vale? Pero lo que sí que quiero que veas es el enlace permanente, que es Amazon/Grand Theft Auto Premium Online. Directamente le estamos diciendo a Google de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces, dentro de la estructura de la web, dentro de cómo hemos estructurado nuestros contenidos, nuestros menús, nuestro diseño web, quiero que tengáis en cuenta que cuando creéis páginas, les tenemos que poner un enlace permanente adecuado, ¿vale? Por ejemplo, si yo me voy a uno de mis servicios, el enlace permanente es reservar consultoría de negocio. Fijaos que de hecho podemos hacer una frase con este enlace, ¿vale? ¿Por qué? Esto está hecho así a propósito. Porque al final, bueno, yo sé que la gente no me va a encontrar directamente en Google poniendo reservar consultoría de negocio, porque hay un montón de consultorías en Internet, pero sí que es bueno para el SEO. Y además, yo sobre todo lo hago por el tema del usuario, para que sepa dónde está. Cuando le paso un enlace por mail, para que sepa el usuario en qué parte de la web, a qué parte de la web le voy a mandar. Todo esto, al fin y al cabo, afecta al SEO, ¿vale? Si tenemos las cosas ordenadas y los enlaces tienen sentido, todo esto nos va a ayudar a posicionar mejor. Bien, hemos visto rápidamente algunos elementos importantes de nuestra estructura web que afectan en mayor o menor medida, directa o indirectamente, al SEO, ¿vale? Como puede ser el número de elementos que tenemos en el menú. No afecta directamente al SEO para posicionar mejor o peor, pero afecta a la navegación, ¿vale? Y eso afecta al usuario y al final del todo afecta al SEO, ¿vale? Hemos visto los enlaces permanentes, que es algo muy importante. Si tuviésemos categorías en un e-commerce o en un blog, estaría muy bien, por ejemplo, ponerlos en la homepage, las categorías, ¿vale? O en el menú incluso, si esto que veis aquí es una categoría dentro de WooCommerce, ¿vale? Pues ahora vamos a ver rápidamente algunas herramientas que os pueden ser muy útiles para el tema de buscar palabras clave, aunque como os recuerdo os dejo el tutorial completo del blog en los archivos de esta lección para que vayáis a verlo, porque ya todo lo he explicado en ese tutorial. Pero bueno, rápidamente os lo resumo. Para poder para poder analizar palabras clave, tenemos esta herramienta que es gratuita, que nos permite sacar de Google o de YouTube o de cualquier buscador un montón de listados de palabras clave, además ordenados por volumen de búsqueda. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero buscar palabras sobre clases de inglés, ¿vale? En español, además en España, ¿vale? Pues en vez de ir buscando todas las páginas que salen o todas las palabras clave que podemos tener, directamente por volumen de búsqueda, porque esto está ordenado, podemos sacarnos un listado de cosas que busca la gente, ¿vale? Esto es súper útil para luego hacernos nosotros una idea, pero lo que quiero que también saquéis de esta clase es que antes de empezar a buscar palabras clave, lo primero que deberíais hacer es hacer una lista mental de qué criterios de búsqueda, qué frases clave puede poner el usuario en Google aplicando simplemente sentido común. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una academia de inglés, tengo que ponerme en el papel de mi posible usuario y escribir las formas de las que me podría encontrar, ¿vale? Podéis dividir las palabras clave por tipo de palabra clave, lo veremos en la próxima clase, los tipos de palabra clave que hay, pero simplemente antes de hacer esto, ¿vale? Aplicad sentido común y luego ya hacéis esto. ¿Por qué? Porque vosotros, mejor que nadie, mejor que cualquier buscador, vais a saber por sentido común cómo os puede encontrar el usuario. Ahora bien, que luego apliquéis estudios de palabras clave y veáis que hay más formas de las que la gente busca vuestro negocio, o que no es exactamente la palabra que vosotros utilizáis, bueno, perfecto. Pero antes de eso, aplica el sentido común, ¿vale? Esto os lo podéis descargar y, bueno, aquí le dais a Copy o Export All y os lo descargáis en un fichero Excel y lo podéis trabajar. No os obsesionáis con esto tampoco, ¿vale? Simplemente analizadlo, mirad las páginas que más buscar, o sea, las palabras clave que más introduce la gente y coged las
10, 15 palabras clave que os puedan ayudar a posicionar vuestra web, ¿vale? Tenéis que hacer diferencia por tipo de palabra clave. Esto lo veremos, repito, en la siguiente clase. Bien, luego hay una extensión que es muy útil que se llama Keywords Everywhere. Aunque la han hecho de pago hace poco, os la voy a enseñar porque la versión gratuita, bueno, no es que sea una versión gratuita, pero la parte gratuita que tiene la aplicación, bueno, la extensión de Chrome, os puede servir también, bueno, pues simplemente en momentos puntuales para utilizarla. Si vosotros la instaláis y ponéis una palabra en Google, directamente aquí se os va a aplicar un listado de palabras relacionadas, ¿vale? Entonces yo he puesto clases de francés y aquí, bueno, pues esta extensión me dice pues cosas relacionadas con clases de francés que está buscando la gente. Clases de francés en Madrid, curso francés online gratis PDF, cursos francés adultos, cursos francés online. Bueno, pues todo esto no es que tengáis que posicionar todas, es simplemente que les echéis un ojo y digáis, mira, hay muchos que buscan clases de inglés en Madrid, cursos de inglés en Madrid, academias o francés o lo que sea, ¿vale? Y vosotros a lo mejor estáis haciendo una academia de francés en Madrid y no estáis mencionando Madrid, ¿vale? Por ejemplo, os podéis dar cuenta, oye, de que tenéis que añadir Madrid, porque si no nos van a encontrar, por ejemplo, ¿vale? Porque además en ese caso sería SEO local, sería posicionamiento para una región en concreto, para Madrid, porque alguien de Barcelona va a ser más difícil que busque clases de francés en Madrid. ¿Lo podrá buscar? Sí, pero no va a ser lo más normal, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que esta extensión existe, podéis exportaros esto a un CSV. Antes os daba las métricas, el número de palabras clave, o sea, el número de búsquedas, perdón. Ahora, bueno, pues con la extensión, la han hecho de pago, ya no nos da, pero bueno, yo realmente lo que más utilizaba era la palabra clave en sí, porque además luego el volumen puede venir modificado, en este caso, bueno, si Madrid no, pero puede venir un poco alterado por cifras de Latinoamérica, porque hay muchas palabras clave que, bueno, las buscan también allí y a lo mejor vosotros no queréis posicionar fuera de España, o sí, ¿vale? Dependiendo ya, puedes hacer una cosa u otra. Y aquí tenéis, bueno, pues también la gente busca por todo esto, ¿vale? Luego hay otra herramienta que de momento no os voy a enseñar más herramientas porque con esto ya tenéis más que de sobra, que es Ubersuggest. Todo esto también lo explico en el tutorial más en profundidad y explico alguna herramienta más, de hecho. Así que, bueno, como ya lo tengo hecho, no voy a repetirlo, ¿no? Porque son las mismas herramientas. Pero bueno, rápidamente os lo resumo. En Ubersuggest han hecho esta herramienta también de pago hace poco, pero también con la parte gratuita os puede ir tirando y si la queréis usar la parte de pago, son creo que 9 euros al mes. Incluso la podéis utilizar para sacar 2 o 3 informes, los que queráis, y luego darles de baja. Pero bueno, básicamente que sepáis que tiene una parte gratuita y que la podéis utilizar sin daros de alta. Entonces aquí podéis poner, por ejemplo, una palabra clave o un dominio, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner apple.com, ¿vale? Y aquí puedes ver tráfico de una página web en concreto, puedes ver palabras clave que tiene esa página web posicionadas, puedes ver artículos que tiene posicionados para cada palabra clave, puedes ver un montón de cosas, ¿vale? El domain score, bueno, esta métrica tampoco os fiéis mucho porque no es una métrica de Google, pero bueno, simplemente fijaos la de backlinks, enlaces que tiene la página de Apple, ¿vale? Un montón. Es lógico, ¿no? Es Apple, fijaos cuántos visitantes tiene, un montón de visitas. Es lógico, es Apple, ¿no? Esta herramienta en la versión gratis os da los últimos 4 meses de tráfico. Bueno, pues oye, para haceros un pequeño estudio de un competidor os puede valer, o incluso para vosotros mismos, ¿vale? Aquí igual, pues nos dice cuántas palabras clave tiene posicionadas, un montón, y cuáles son sus principales páginas posicionadas y sus principales palabras clave posicionadas. Para cada palabra podéis pinchar y os da, bueno, pues más datos para esa palabra en específico, ¿vale? Fijaos que, bueno, al final esto simplemente para sacar estadísticas y análisis está muy bien. Tampoco os obsesionéis con todo esto. Simplemente, bueno, pues podéis investigar un competidor para ver qué palabras clave o qué artículos del blog, por ejemplo, tiene posicionados para saber qué le está funcionando a ese competidor
y hacer artículos a lo mejor no iguales, porque ya los tiene hechos él, ¿no? No se trata de copiar, pero parecidos. A lo mejor si habláis de clases de francés y un competidor tiene puesto, por ejemplo, los mejores sitios para hacer intercambio francés en Madrid, oye, pues ya sabéis que si esa página la tiene posicionada y que la gente, o sea, que tiene visitas todos los meses, que eso interesa. Entonces podéis hablar de cosas relevantes que tengan relación con eso. O a lo mejor hacer un vídeo en YouTube si esa persona no lo ha hecho aún, ¿vale? Se trata siempre pues de aportar un poco más para que el usuario final, que probablemente sea el mismo que el de vuestra competencia, tenga el mayor valor posible al final, a largo plazo, decida contrataros a vosotros como su proveedor en este caso, ¿no? Bueno, no me enrollo más, todo esto ya lo he explicado en el tutorial, así que os dejo de momento el tutorial en el texto de esta clase. Id a verlo cuando queráis, es un tutorial algo largo, más de media hora. Os enseño a utilizar estas herramientas un poquito más en profundidad y hacemos un análisis de palabras clave más en profundidad. Y lo que quiero con lo que os quedéis es que tenéis que tener una web clara, sencilla, con el menor número de elementos posible y una estructura a nivel de enlaces, ¿vale? Enlaces permanentes, lo más clara y ordenada posible. A partir de ahí ya podéis empezar a decir, a ver, voy a posicionar por esto, voy a posicionar por lo otro, ¿vale? Y hacer vuestros análisis de palabras clave. Bien, en la siguiente clase os voy a enseñar los tipos de palabras clave que hay. Va a ser una clase un pelín más teórica, pero quiero hablaros sobre ello y os voy a dar también un tip bastante importante para cuando decidáis posicionar por una palabra clave en concreto, ¿vale? Para que no tengáis cosas duplicadas en la web. Nos vemos en la próxima clase.